Bienvenido a un ejemplo de cálculo de dosis, que requiere múltiples pasos. El pedido es de 150 miligramos, y la medicación disponible es de 1 grano por tableta. ¿Cuántas tabletas debe darle al paciente? Vamos a resolver este problema usando proporciones, donde establecernos dos tasas o relaciones iguales entre sí como vemos aquí, y luego, siempre y cuando las unidades de A y C sean las mismas, y las unidades de B y D sean las mismas, podemos multiplicar en forma cruzada y resolver el valor desconocido. Observe aquí, A veces D es igual a B veces C. Al observar la información dada, observe cómo la información disponible es 1 grano por tableta, que será nuestra primera tasa, por lo que tenemos 1 grano por tableta. Ahora la segunda tasa contendrá el orden de 150 miligramos, por lo que la tasa será de 150 miligramos. A un número desconocido de tabletas, entonces diremos X tabletas. Ahora analizando esta proporción, observe cómo las unidades en la parte superior no son las mismas, lo que significa que no podemos multiplicar en forma cruzada, tenemos que realizar una conversión. Tenemos que convertir granos a miligramos o miligramos a granos. Para realizar esta conversión, configuraremos una proporción diferente, utilizando una de las conversiones que se detallan a continuación. Sigamos adelante y convierta 150 miligramos en granos. Entonces queremos saber, 150 miligramos a un número desconocido de granos, sería igual a. Y ahora para la segunda tasa o razón, usamos una de estas conversiones aquí, 1/60 de 1 grano es igual a 1 miligramo, si multiplicamos ambos lados de esta ecuación por 60, podemos decir que 1 grano es igual a 60 miligramos. Vayamos y usemos esta conversión aquí, por lo que la segunda tasa o relación será de 60 miligramos por grano. To 1 grain. Ahora observe cómo tenemos las mismas unidades en la parte superior, las mismas unidades en la parte inferior, por lo que ahora podemos multiplicar en forma cruzada y resolver X. Cuando hagamos esto, vamos a dejar las unidades para escribir la ecuación, así que tendremos X veces 60. Eso es 60X es igual a 150 por 1, que es 150. De nuevo, 60X es igual a 150. Dividir ambos lados por 60. Esto sería X igual, estos dos comparten un factor común de 30. Que se simplificaría a 5,2, o 2,12 o 2,5. Entonces X es igual a 2,5. Lo que significa que 150 miligramos equivalen a 2,5 granos. Que ahora podemos sustituir 2,5 granos aquí, por 150 miligramos, y luego resolver la proporción original. Vamos a seguir adelante y reescribir esto como una tableta de grano a 1. To 1 tablet. Igual, de nuevo, 2,5 granos. A X tabletas. X tablets. Y ahora, debido a que tenemos las mismas unidades en la parte superior, y las mismas unidades en la parte inferior, podemos multiplicar en forma cruzada y resolver X. Entonces, una vez X es igual a una vez 2,5. Una vez X es X, una vez 2,5 es 2,5. Y, por lo tanto, si el pedido es de 150 miligramos, lo que equivale a 2,5 granos, entonces deberá darle al paciente 2,5 tabletas. 2.5 tablets. Espero que hayas encontrado esto útil.